Historia de la filosofía. Volumen 1, sección 80, parte tercera. Filosofía escolástica. Capítulo 2. Juan Escoto Eriúgena. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 185. El mal y la libertad humana. Esta misma posición conduce a Juan Escoto a modificar la doctrina agustiniana de la libertad humana. De San Agustín toma el punto de partida para su doctrina del mal, que el mal no sea una realidad, sino una negación de realidad, es para Juan un presupuesto evidente. De este presupuesto saca la conclusión de que Dios no conoce el mal. El conocimiento divino es, en efecto, inmediatamente creador. Dios no conoce las cosas que son porque son, sino que las cosas son porque Dios las conoce. La causa de su esencia es la ciencia divina. Todo lo que es pensamiento divino. El hombre es definido por Escoto como una noción intelectual erróneamente creada por la mente divina, y la misma definición se aplica a todo lo que existe. Por lo cual se ve que si Dios conociera el mal, si el mal fuera un pensamiento divino, el mal sería una realidad en el mundo. Pero el mal no es real, no es nada sustancial, y las mismas apariencias seductoras de que se reviste ante los hombres malvados no son malas por sí mismas. Un objeto bello y precioso que inspira ambición en el avaro, inspira en cambio admiración desinteresada en el sabio. No es pues la apariencia bella lo que hace pecar, y es mal en sí misma, sino la mala disposición del que la considera. Del mal, que no es realidad, no hay pues en Dios presciencia, y ni tampoco predestinación. La pena que recae sobre el que peca no ha sido predestinada por Dios, pues también ella es dolor y deficiencia, no realidad positiva. La pena es consecuencia del pecado y le sigue como si estuviera atada a él como una cadena. Pero ni la pena ni el pecado subsisten en la mente divina, en la cual haya lugar solamente el ser y el bien. Cuando las Sagradas Escrituras hablan de predestinación y de presciencia divina del mal, es necesario entender estas expresiones en el sentido con que nosotros decimos saber que, después del ocaso del sol, vienen tinieblas, que el silencio viene después de las aclamaciones y la tristeza después de la alegría. Pero las tinieblas, el silencio, la tristeza, no son otra cosa que nociones negativas e indican solamente la ausencia de las realidades positivas correspondientes. Para Escoto, como para San Agustín, el mal se reduce, pues, al pecado, a deficiencia o ausencia de voluntad. Pero mientras para San Agustín la voluntad libre es únicamente la voluntad de bien, para Juan Escoto la voluntad libre es el libre albedrío, capaz de decidirse, sea por el bien, sea por el mal. Ciertamente la causa del pecado es la mutabilidad de la voluntad. Esta mutabilidad, que es causa del mal, es ciertamente ella misma un mal, pero sin ella el hombre no sería verdadero y plenamente libre. Si Dios hubiera dado al hombre solamente la capacidad de querer el bien y de vivir conforme a justicia, de manera que el hombre solo se pudiera mover en una dirección, el hombre no sería absolutamente libre, sino libre solo en parte y en parte no libre. Ahora bien, una libertad parcial no es posible. Si aún en una parte mínima el hombre no es libre, es absolutamente no libre. Un libre albedrío que se tambalea no puede estar en pie. Si se responde que no dañaría al hombre el tener un libre albedrío claudicante, es necesario objetar que sin un verdadero y total libre albedrío, la justicia divina no hubiera podido ejercerse, ya que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo y por parte de Dios en reconocer a cada hombre el mérito de haber obedecido a sus mandatos. Pero, ¿qué significado tendrían estos mandamientos para un hombre que no pudiese hacer más que el bien? Dios tuvo, pues, que dar al hombre un libre albedrío por el cual pudiese pecar o no pecar. Solamente un libre albedrío de esta clase hace al hombre capaz de usufructuar libremente la ayuda que le ofrece la gracia divina. La libertad del hombre es, pues, posibilidad de pecar y no pecar, porque solamente tal posibilidad hace al hombre susceptible de ser premiado o castigado según juicio. Y,
puesto que solamente la voluntad dotada de libre albedrío es responsable del pecado, solamente la voluntad es castigada por Dios. Aún los jueces humanos, si no son impulsados por la sed de venganza, tienen en cuenta la corrección de los reos y castigan no su naturaleza, sino su delito. De la misma manera, el castigo divino se dirige solamente a la voluntad que ha cometido el pecado, pero deja íntegra y salva la naturaleza del pecador, que permanece capaz de retornar a Dios en el triunfo final. Para este triunfo, el hombre es ayudado a la vez por su naturaleza y por la gracia divina. El hombre debe a su propia naturaleza el haber sido sacado de la nada y el durar, a la gracia y el durar. A la gracia debe su deificatio, por lo cual vuelve a la sustancia divina. La naturaleza es dada, la gracia es un don gratuito, concedido por la divina bondad sin mérito por parte del hombre. 186. La lógica. Conforme a la orientación platonizante del sistema, la lógica de Escoto Eriúgena es realista. Presupone la realidad objetiva de todas las determinaciones lógicas universales, de todos los conceptos de género y especie, y pertenece al espíritu de tal lógica considerar que cuanto más universal es un concepto, tanto mayor es su realidad objetiva. Así los conceptos de géneros supremos son más reales que los de géneros menos extensos, y los conceptos de géneros son más reales que los conceptos de especies, en las cuales todo género se subdivide. En fin, las especies especialísticas, esto es, los individuos, tienen menos realidad que las especies superiores o más extensas. Comentando un pasaje bíblico, Escoto afirma que Dios creó primero el género, porque en él se contienen y están juntas todas las especies. El género se divide después y multiplica en las formas generales y en especies especialísimas. De esto saca una consideración fundamental sobre el valor objetivo de la dialéctica. La dialéctica, el arte que divide los géneros en especies y resuelve las especies y los géneros, no ha sido creada por investigaciones humanas, sino que está fundada en la misma naturaleza y ha sido creada por el autor de todas las artes que son verdaderamente artes, descubierta por los sabios y empleada para provecho de toda clase de investigaciones sobre las cosas. Y así, la tabla lógica de los conceptos dispuestos según el orden de su universalidad se identifica, según Escoto, con el orden metafísico de las determinaciones del ser. La determinación lógica más universal y, por consiguiente, la más real determinación objetiva es la esencia, que es incorpórea, simple e indivisible. La esencia existe en los géneros y en las especies, pero no se divide en ellos, sino que permanece inmultiplicada, aún multiplicándose en los géneros, en las especies y en los individuos. La esencia subsiste toda junta, está eterna e inmutablemente en sus subdivisiones, y todas sus subdivisiones constituyen simultáneamente y siempre en ella una unidad inseparable. Por eso, la esencia de todas las cosas es, en realidad, una sola, es Dios mismo. Es incognoscible e incomprensible como Dios mismo. Lo que se percibe con los sentidos o se comprende con el entendimiento en toda criatura es solamente algún accidente de la incomprensible esencia. La lógica de Juan Escoto, que nació 2 siglos antes de que la discusión sobre los universales llegase a ser el problema fundamental de la dialéctica, presenta anticipadamente la solución típicamente realista del problema y es la fuente de todas las soluciones del mismo tipo que fueron adoptadas después. Representa también el papel de término de comparación polémico para las escuelas antirrealistas.